Hola, ¿qué tal? Bendiciones, es un gusto saludarles. Soy amiga Deya Álvarez Villajuana desde La Blanca y Bella Mérida, Yucatán, México. El día de hoy vamos a estar compartiendo lo más valioso, ¿verdad? Que es la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas, con la finalidad de que podamos crecer en sabiduría, que es mucho mayor a lo que es la inteligencia nada más, y podamos tomar mejores decisiones que honren a nuestro Padre Celestial, eso es lo más importante. Y en compartiendo la semilla con Deya y sus amigos, hoy nos va a acompañar nada más Goyito. Ahí está Goyito que nos va a estar acompañando en la lectura del día de hoy. Y nos toca el capítulo 10, el 11 y el 12, antes de que empiece a hacer algunas labores que tengo bastante trabajo, gracias a Dios, que hacer, tanto de cuestiones periciales como de cuestiones tecnológicas, y seguimos avanzando. Pero primero, lo primero, la palabra de Dios. Capítulo 10, los descendientes de los hijos de Noé. Aquí está, vamos a poner. Estas pues son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. El orden era Sem, Cam y Jafet, sin embargo el orden ahora se invierte, Jafet, como se ve, siendo primero debido a su ascendencia. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisá, Tarsis, Kitín y Rodanín. Por estos fueron repartidas las islas, que son las fronteras, de los gentiles en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Es la primera referencia de la palabra gentiles en la Biblia. Originalmente era un término general para la palabra naciones, pero adquirió gradualmente un sentido restringido de aceptación. Por último, llegó a aplicarse a todas las naciones del mundo y a todas las personas, con excepción de los judíos. Este capítulo explica el origen de las naciones. Es decir, el pueblo judío, el pueblo es parte de lo que es el plan de Dios, está identificado como tal. Los gentiles somos todos los demás, pero en Cristo Jesús ya somos injertados, ¿verdad? A este pacto precioso que tenemos, tiene Dios con los seres humanos. Entonces somos hijos e hijas de Dios, en tanto es así nuestra fe en Cristo Jesús. Los hijos de Cam, Cus, Misrayin, Fut y Canán. Los hijos de Cus, Seba, Jabilá, y Saptá, y Ragamá, y Sapteca. Y los hijos de Ragama, Sabá y Dedam. Y Cus engendró a Nimrod, este comenzó a ser poderoso en la tierra. La palabra engendró se refiere al linaje. La gran figura de este capítulo es Nimrod, pongamos mucho ojo en esto. Y la gran ciudad del capítulo es Babilonia. Vean, vamos a ver un poquito de la Torre de Babel, ¿verdad? Babilonia, todo esto, ¿qué significa? Y cómo está representado. Él y su ciudad prefiguran al anticristo venidero y su ciudad del pecado, y se puede suponer que él aconsejó y construyó la Torre de Babel. En el capítulo siguiente, él dirigió la primera rebelión organizada contra Dios. Cuando el ser humano está sin Dios y se organiza, es definitivamente para ponerse en el trono a sí mismo, endiosarse. Es el colmo, ¿verdad?, del egocentrismo, de no entender que Dios es Dios y solamente Él merece toda la gloria y la honra. Cuando Jesús ocupa el lugar en nuestro corazón y nos quitamos a nosotros mismos, empieza el principio de la sabiduría, la divinidad como tal. Pero cuando el ser humano se pone a sí mismo como el primer lugar en todo, destrona a Dios, se quiere volver Dios, y viene el principio pues satánico. Básicamente es como falta de humildad, soberbia, no entender que hay un creador, que si bien nos amamos a nosotros mismos, por supuesto, para también poder amar al prójimo, en primer lugar está el amor hacia Dios, y llenos del amor de Dios, entonces sí podemos dárnoslo a nosotros y a los demás. Dice, este fue vigoroso cazador delante del Señor. Entonces, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, y fue la cabecera de su reino Babel, Babilonia. Nimrod fundó esta ciudad, la ciudad de Babilonia, ¿verdad? Todo lo que es Babel. Y Erec y Akkad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asur y edificó Nínive, Rehobot, Ir y Cala. Debiera traducirse, salió Nimrod de esa tierra para Asiria y construyó Nínive, que significa que fundó ambas, Babilonia y Nínive. Asur era el hijo de Sem y no de Cam. Y a Resén, entre Nínive y Cala, la cual es la gran ciudad, y Misrayin engendró a Ludim, y a Anamim, y a Lehabim, y a Naftujim. ¿Ok? Naftujim.
y a Patrusín, y a Casluhín, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed. Y al Jebuseo, y al Amorreo, y al Jerjeseo, y al Ebeo, y al Araceo, y al Cineo, y al Arvadeo, y al Semareo, y al Jamatita. Todos los que lo estaban peleando, ¿verdad? Recordaban la tierra de Canaán, donde queríamos pues ingresar, ¿verdad? Ahí me pongo también parte de la historia. Es en los hijos de Dios, la tierra donde fluye leche y miel. Lo vamos a ver posteriormente en los capítulos siguientes. Ahí están todos los eos, ¿no? Jebuseo, Amorreo, Jerjeseo, Ebeo, Araceo, todos los eos. Y después las familias de los cananeos se dispersaron. Las tribus enumeradas en los versículos 16 al 18 ocuparon la tierra de Canaán y fueron los mayores némesis, o sea, adversarios de Israel en su intento de conquistar la tierra. Estos son los nombres que muy a menudo se leen en la Biblia, como he explicado. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, como quien va a Gebar, hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma, Gomorra, Adma y Sebollín, hasta Laza. O sea, tenemos la tierra de Gaza, siempre en conflicto, desde la antigüedad. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Los hijos de Sem, vamos a ver, los semitas, ¿no? También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem, Elam, Yasur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Yul, Geter y más. Y Arfaxad engendró a Selah y Selah engendró a Eber. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Loctam. Sem estaba en el linaje de la simiente prometida. Y de Sem finalmente nació Jesús, la planta de renombre. En Ezequiel 34:29 podemos dar la referencia exacta, al igual que en Lucas 3:36. La tierra que fue dividida en los días de Peleg se refiere a la época de la Torre de Babel y la confusión de las lenguas por Dios. El nombre Peleg significa división. Se refiere aquí a la división de las lenguas más bien que de la división de la tierra. Y Joctán engendró a Almodad, y a Selef, y a Hazar Mavet, y a Yeraf, y a Odorán, Osal, y a Dikla, y a Obal, y a Abimael, y a Sabá, y a Ofir, y Jabilá, y a Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y fue su habitación desde Mesá, como quien va a Sefar hasta el monte del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias desde Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estas fueron divididas las naciones en la tierra después del diluvio. Ahí va lo bueno. Capítulo 11, Torre de Babel. Era entonces, eso fue en el 2247 antes de Cristo, Torre de Babel. Era entonces toda la tierra de una sola lengua y unas mismas palabras. Vamos a ver. Tenemos que antes del diluvio, inmediatamente después del diluvio, había un solo idioma sobre la faz de la tierra, aunque no tenemos pues manera de saber. Se tiene la hipótesis de que era el hebreo, parejo. Y aconteció que cuando salieron del oriente, no se refiere a cada una de todas las personas, sino más bien que un gran grupo se dirigió en aquella dirección, lo más probable dirigido a Nimrod. La frase del oriente debiera traducirse en el oriente. Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo, no van a comer ladrillos, cozámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra y el alquitrán en lugar de mezcla. Y ellos dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, ¿verdad? Y hagámonos un nombre para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Ellos dijeron, destaca el mal innegable del corazón humano. Ellos se están poniendo de acuerdo para ir en contra de los designios de Dios. No tenían siquiera interés en lo que Dios quería y había mandado. Se halla el semillero de todas las rebeliones contra Dios. Es importante saber que cuando el ser humano quiere hacer las cosas porque quiere, sin considerar a Dios, a su palabra, a lo que a él le agrada, termina siempre errando. Y es un principio de rebelión. Hay que estar muy conscientes de lo que a Dios le agrada, no lo que uno quiere. Por eso es hágase tu voluntad y no la mía. Porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y la nuestra puede fallar. De hecho, falla muchas veces. Y descendió el Señor para ver la ciudad de la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado a obrar. Y nada les impedirá para que logren todo lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos nosotros y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Es el principio de los idiomas del mundo. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel.
Vamos con las generaciones de Sem. Estas son las generaciones de Sem. De edad de 100 años engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Selah. Y vivió Arfaxad después engendró a Selah 403 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Selah 30 años y engendró a Eber. Y vivió Selah después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Eber 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Peleg 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Reú 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró a hijos y hijas. Y vivió Serug 30 años y engendró a Nahor. Y vivió Serug después de que engendró a Nahor 200 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Nahor 29 años y engendró a Terach. Y vivió Nahor después que engendró a Terach 119 años y engendró hijos e hijas. Y Terach vivió 70 años y engendró a Abram, a Nahor y a Haram. Ahí está. Terach engendró a Abram, sin la H, Abram así empezó. Nahor y a Haram. Las generaciones comienzan de nuevo con Sem, porque a través de su linaje, el Hijo de Dios, Jesús, nuestro amado, nacería en el mundo. Sin embargo, se detiene aquí con Abraham. Y por una razón específica, fue a este hombre que le dio el Señor el significado de la justificación por la fe. En cuanto a lo espiritual, esto fue un gran paso adelante. Justificación por fe, el padre de la fe, Abraham, definitivamente, Abraham. Los descendientes de Terach. Estas son las generaciones de Terach. Terach engendró a Abram, a Nahor y a Haram, y Harán engendró a Lot. Acordémonos de que Abram era tío de Lot, y pasó de Sodoma y Gomorra y demás. Y murió Harán antes de que su padre Terach en su tierra natal en Ur de los Caldeos, y tomaron a Abram, que es Abraham, y Nahor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nahor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, Sarai con Y, todavía no se le cambia el nombre, Sarai, y no tenía hijo. Abraham ahora sale a relucir y resultará ser uno de los más grandes varones de Dios que jamás haya vivido, aunque Sara era estéril. El Señor, años más tarde, incluso cuando ella tenía 90 años de edad, ratificaría ese problema, es decir, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. De hecho, de los lomos de Abraham y el vientre de Sara vendrá el pueblo judío, levantado con el propósito explícito de dar al mundo la palabra de Dios y además servir, se puede decir, como el vientre del Mesías, de Jesús, nuestro amado Jesús, es Yeshua HaMashiach, Jesús es el Mesías, que ya vino y no lo reconocieron como tal, pero pues ya muchos están abriendo los ojos y están enterados de que Él es Dios y que ya está viniendo pronto por su pueblo, por su iglesia. Terach se traslada de Ur a Aram. Y tomó Terach a Abram, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se establecieron allí. Y fueron los días de Terach 205 años, y murió Terach en Harán. Con toda la familia que salió de Ur de los Caldeos y viajaba hacia Canaán, sabemos que a estas alturas Abram ya había experimentado la gran revelación de Dios. ¿Cómo recibió esa revelación? No nos dice. Toda la familia va con Abraham, que parece no haber sido la voluntad de Dios. Es parte de, ¿no? Capítulo 12, ahora el pacto con Abraham, el pacto abrámico. Eso es fundamental. Pero el Señor había dicho a Abraham, una revelación que le había dado: vete de tu tierra, o sea, sepárate, apártate de tu parentela, separación de la casa de tu padre, separación, a la tierra que te mostraré. Era recibir directamente de parte de Dios las indicaciones, y Abraham obedeció por fe. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Fíjense, aquí está algo muy importante: y te bendeciré a los que te bendigan. ¿Ok? Génesis capítulo 12, versículo 3. Y bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham, como el Señor le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado, y las almas que habían adquirido. Y en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Entonces, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció el Señor a Abraham, y le dijo: a tu simiente daré esta tierra, todos sus descendientes daré esta tierra, y edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido.
El altar y su sacrificio representó al Señor Jesucristo y el precio que Él pagaría en la cruz para redimir a la humanidad. Las promesas de Dios a Abraham, como son todas las promesas de Dios, se edifican sobre el fundamento del altar, es decir, sobre la cruz. Así es, el Cordero inmolado que quitó todos los pecados del mundo, nuestro amado Jesús. Y se fue de allí a un monte al oriente de Betel y armó su carpa teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Betel significa casa de Dios, significa Betel, mientras que Jai significa el montón de ruinas. Y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. El altar y la carpa nos dan las dos grandes características del carácter de Abraham. Él era un adorador de Dios, por lo tanto la cruz, y un extraño en el mundo, por lo tanto la carpa. Nuestras oraciones se basan en nuestra fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, de los cuales el altar era un tipo. Hay tipos y figuras, todo es importante porque está hablándonos de lo que habría de ocurrir y nos van conduciendo hacia Jesús. Y Abraham siguió su viaje de allí, yendo poco a poco hacia el Negev. Negev, o sea, el sur, estaba hacia Egipto, dirección que Abraham no debiera haber tomado, ¿verdad? Pero pues así pasó, el viaje de Abraham a Egipto. Y hubo hambre en la tierra, hubo una hambruna, así permitida por Dios como una prueba de fe. Dios permite que pasen cosas en nuestras vidas, siempre probando nuestros corazones, y si resistimos, perseveramos, seguimos confiando en Él nos restituye y nos bendice al final de la prueba. Es parte de la formación del carácter en Cristo Jesús. Y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque la hambruna en la tierra era severa, y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora yo sé que eres mujer hermosa de vista, y será que cuando te habrán visto los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán con vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Dios tenía un plan. Aquel plan era para que Abraham y Sara trajeran un hijo al mundo, por medio del cual a la postre el Mesías, el Redentor del mundo, Jesús, vendría. Satanás tenía otro plan. Ese plan era para hacer fracasar el plan de Dios, de hacerlo por medio de la debilidad de Abraham. Abraham tenía un plan, pero ahora el plan de Abraham no es el plan de Dios, sino más bien un plan de engaño, el cual Dios nunca honrará. Dios nunca honra el engaño, la mentira, la falsedad. Todo se termina descubierto. No hay nada oculto que no llegue a ser manifestado. Él pues pensó humanamente: bueno, ella es muy hermosa, si digo que es mi esposa me matan a mí, se quedan con ella los egipcios, el faraón y demás, mejor digo que es mi hermana, entonces a mí me van a tener muchos favores, privilegios, porque quieren ganarse mi buena voluntad, porque quieren conquistar a mi hermana. Entonces era medio verdad, ¿por qué? Porque sí eran del mismo padre, ¿verdad? Eran hermanos, pero eran de madres distintas. Entonces, fíjate qué interesante. Abraham engaña al faraón, pero Dios nunca puede ser burlado y ese engaño habrá de tener unas consecuencias. Abraham engaña al faraón. Y aconteció que, como entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era hermosa en gran manera, como ya habíamos visto humanamente, él lo sabía, era predecible. La vieron también los príncipes del faraón y se la lavaron delante del faraón, y fue llevada la mujer a casa del faraón. Y él, el faraón, hizo bien a Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, su plan humano parecía funcionar. Pero el Señor hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Es decir, por más que parezca humanamente funcionar, si no es de Dios, si Dios no está de acuerdo, no lo respalda, terminará por fracasar de manera rotunda. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Hasta eso misericordia, ¿verdad? Porque pudo haber ocurrido algo peor. Pero la promesa de Dios en Abraham se tenía que cumplir, así que hubo una consecuencia, pero no hubo algo fatal en ese momento determinado. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de él, de Abraham, y le despidieron, escoltándolo y a su mujer con todo lo que él tenía. Aunque de una manera negativa, el poderoso Faraón vio el poder de Dios. Aparte de lo que vemos en las Santas Escrituras, no se nos dice el efecto que eso tuvo en él. Definitivamente, siempre el poder de Dios vence todo lo que es, ¿no? Vincit bono malum, ¿verdad? El bien vence el mal. Y así termina pasando. Así que elijamos con sabiduría, con humildad de corazón, siempre el bien, siempre escuchar la palabra de Dios, caminar en obediencia. Y si ven, no somos perfectos porque nadie lo somos, sí entender que pues elegir un camino saludable, un camino sin dañar a los demás, un camino pues
de tranquilidad, de paz, sin adicciones, sin estar perjudicando personas. Eso es lo mejor para nosotros y que eso le agrada a Papá Dios. Así que pues muchos saludos, es un gusto la verdad haber estado con cada uno de ustedes y seguimos avanzando. Ya el próximo lunes continuamos con más en vivos como siempre. Recuerden que de lunes a viernes van a haber videitos aquí en Mi Muro Su Muro. Muchas gracias por visitarlo, por comentar, por reaccionar y por compartir. Y que se siga sembrando la semilla, aquí en Compartiendo la Semilla con ella y sus amigos. Y saludos finales de Goyito. Adiós, que tengan una un bendecido fin de semana. Ay, es Goyito, más chulo. Adiós, bendiciones. Bye.